¿Crees que el video es moderno? Pues no. Esto fue grabado hace más de 125 años. Y sí, esto es México. El hombre que ves cabalgando es Porfirio Díaz, presidente en ese entonces. Y lo más loco de todo es que fue grabado por un francés con una de las primeras cámaras de cine del mundo. México fue uno de los primeros países en ser filmados, y lo que quedó registrado es un pedazo de historia que pocos conocen. Tal vez no lo sepas, pero uno de los primeros países en ser filmados en toda la historia fue México. No fue Estados Unidos, no fue Inglaterra, fue este país, con sus calles de tierra, sus haciendas, su gente, su presidente y su vida real. En 1896, mientras el cine apenas comenzaba en Europa, dos franceses llegaron a México cargando un aparato que pocos habían visto antes, el Cinématographe Lumière. Gabriel Weir y Claude Ferdinand von Bernard. Nadie los conocía, pero traían algo que cambiaría el mundo: la capacidad de capturar la vida en movimiento. Fueron enviados por los mismísimos hermanos Lumière, los inventores del cine, para mostrarle al mundo esta nueva maravilla. Y México fue uno de los primeros escenarios. Aquí el gobierno de Porfirio Díaz no solo los recibió, sino que les dio acceso a todo: palacios, calles, mercados, campos, cuarteles, incluso al mismísimo presidente. Sí, Porfirio Díaz fue uno de los primeros mandatarios del mundo en ser filmado, montando su caballo, saludando frente al castillo de Chapultepec, acompañado de jinetes y rodeado de paseantes en bicicleta. Gabriel Weir quedó tan fascinado con lo que veía que no se limitó a grabar solo al presidente. Durante su estancia en México, filmó más de 35 cortometrajes documentales, muchos de ellos sin guión, sin actores, solo la vida misma. Como era, los hermanos Lumière comenzaron a filmar en Francia en 1895, pero rápidamente enviaron camarógrafos por todo el mundo para capturar escenas reales. A estas películas les llamaban vistas o actualités. El gobierno de Porfirio Díaz no solo permitió que grabaran, se involucró directamente. Dio acceso a locaciones, a soldados, a haciendas completas, y hasta él mismo se dejó filmar. Eso no pasaba en casi ningún otro país en ese momento. Por eso, México no solo fue uno de los primeros países filmados, fue uno de los más importantes en los primeros años del cine. Las cámaras de Gabriel Weir no solo grabaron al presidente, también capturaron la vida real, la vida cotidiana, la que no aparece en los libros de historia. En sus películas se ven peones a caballo domando potros en una hacienda, mujeres caminando por las calles, niños montados en burros, mercados llenos de ruido, aunque aún no había sonido. También grabaron desfiles militares, la famosa carga de rurales. Pero de todas las escenas que se grabaron en México, hubo una que causó un escándalo inesperado. Una grabación de apenas unos segundos, sin sonido, sin edición y sin aclaración alguna. Mostraba a dos hombres serios mirándose con rabia. Daban unos pasos hacia atrás, tomaban posición y a la señal de un tercero, disparaban. Uno caía al suelo, el otro se alejaba entre testigos. La escena terminaba con un hombre tratando de reanimar al caído con un fósforo encendido cerca de la nariz, como si aún tuviera esperanza de que despertara. El problema es que la gente creyó que era un video real, un documento de un duelo auténtico, filmado en vivo. Y en esa época, nadie estaba acostumbrado a ver la muerte tan de cerca, y menos grabada. Lo que pocos sabían era que se trataba de una ficción documental,
una recreación basada en un hecho que había ocurrido años atrás entre José C. Verástegui y el coronel Francisco Romero. Ese duelo sí fue real, y terminó con uno de los dos muerto, y el otro preso por asesinato. Pero la grabación de Gabriel Beyre no era el hecho original. Era una especie de película reconstruida, aunque el público no lo supiera. Pero lo que sorprende no es solo lo que grabaron, es el hecho de que lo grabaron aquí. Mientras en otros países apenas se filmaban fábricas o plazas vacías, México abrió las puertas al cine sin miedo. Y lo hizo con todo. Las filmaciones mexicanas de Gabriel Beyre fueron tan impactantes que muchas de ellas se presentaron en la Exposición Mundial de París de 1900, junto con inventos y maravillas de todo el planeta. Y allá, mientras el mundo miraba trenes, motores y máquinas, también miraban a México, con sus campesinos, sus caballos, sus vestidos largos, su polvo y su realidad. Porque el cine nació en Europa, pero México fue uno de los primeros en mostrarle al mundo su alma. Lo más poderoso de estas filmaciones no es la tecnología, ni siquiera el hecho de que fueran de las primeras del mundo. Lo verdaderamente impactante es que por unos segundos vemos la vida como era, no como nos la contaron, como fue. Peones con sombreros de ala ancha cruzando a caballo, niños corriendo entre burros, mujeres bajando de sus bicicletas para saludar al presidente, caporales gritando en medio del polvo, soldados alineados marchando sin saber que estaban haciendo historia. Nada era actuado, nada era para la cámara, era la vida real, en movimiento. Y aunque esos videos no tienen sonido, hablan con miradas, con silencios, con gestos, hablan con la forma en que camina la gente, con cómo se visten, con el modo en que se miran entre ellos. Son segundos congelados en el tiempo, pero que nos devuelven un México que parecía perdido. Un México que ya estaba ahí, antes del cine, antes de los likes, antes del olvido. Hoy cualquiera puede grabar su vida con un celular, pero en 1896 grabar la vida era casi un milagro, y México lo hizo. Gracias a un francés y a una cámara que parecía de otro mundo, tenemos la oportunidad de vernos como éramos, antes de olvidarnos. Porque estas imágenes no son solo historia, son memoria viva. Y aunque no tengan sonido, dicen más que 1000 palabras.